vamos a poder ver cómo gestionar automáticamente las facturas de los proveedores. Además, posteriormente también veremos cómo podremos realizar un workflow de aprobación para gestionar también de forma muy sencilla todas las posibles incidencias que nos hayamos podido encontrar a lo largo del proceso de aprobación de dichas facturas. Diferenciaremos esta demostración en dos partes muy claras. La primera de ellas será la captura y extracción automática de toda la información que contiene las facturas que podemos recibir, y una segunda parte en la que nos centraremos en ese workflow de aprobación y cómo además vamos a poder tener un pequeño archivo documental de todos estos documentos y cómo poder acceder a ellos posteriormente. La manera que tenemos de introducir los documentos dentro del sistema es muy variada. En primer lugar, podremos escanear los documentos que recibimos en papel mediante un módulo que conectaremos con un escáner. Este módulo se llama módulo de escaneo. Es muy sencillo y únicamente lo que va a hacer es obtener una imagen digital de todos estos documentos que recibimos, como decíamos, en papel. Además, no solo nos centramos en este tipo de documentos en papel, ya que la plataforma es capaz de importar mediante un módulo de OCR automático documentos en cualquier otro formato. Es decir, podremos importar directamente esas facturas que nos envían los proveedores en formato de imagen, o incluso podremos importar también documentos en formato XML. En este caso, lo que vamos a procesar es un documento en formato XML. En este caso, además, veremos cómo es algo que hemos recibido por correo electrónico, veremos cómo tenemos nuestro email de entrada y lo que contiene, si entramos un momento dentro del documento, será un XML. En este caso, será el que vamos a importar dentro de la solución. Vamos a sacar este correo como no leído para que el sistema pueda identificarlo. Bueno, pues frente a esa entrada de documentos, repetimos en el formato que queramos importarlo, tendremos que realizar una verificación de esas facturas. Tendremos que chequear que toda la información que ha generado el sistema es correcta. Este módulo además va a incluir un cierto número de validaciones de negocio que explicaremos más adelante, que nos van a permitir realizar validaciones contra información externa que tengamos sobre esa factura. Por ejemplo, si está asociada a un pedido, podremos hacer chequeos externos para validar que la información de la factura, por ejemplo, se corresponde con la información que tenemos en el pedido. Al igual que hacemos estas validaciones contra pedidos, podremos hacerlas contra LANes o contra cualquier otro tipo de documento interno que sea accesible para la aplicación. Por más, incluimos todo tipo de validaciones aritméticas que nos van a permitir luego chequear que toda esa información es correcta. Todas estas validaciones las haremos a nivel de cabecera y a nivel de línea. Y también en este mismo módulo de verificación ya el sistema va a ser capaz de identificar esas posibles incidencias que nos podrán encontrar para de esta manera poder asignar directamente los avalores que necesitemos para cada una de las facturas. También entraremos un poco más en detalle cuando veamos la demo. Y por último, tendremos que enviar todos estos documentos a nuestro sistema de aprobación de workflow, o directamente, en caso de que no contengan ningún error nuestros documentos, podrán ir directamente al archivo documental. Vamos a comenzar con la demo práctica, que siempre va a ser mucho más fácil poder verlo. Como comentábamos, en primer lugar, vamos a escanear los documentos. En este primer paso de escaneo, el sistema nos va a permitir realizar ciertos chequeos y ciertas validaciones. Por ejemplo, nos va a permitir seleccionar una sociedad automáticamente. Por ejemplo, si tenemos, en este caso seleccionaremos la sociedad Lexmark, y además nos va a permitir definir si los documentos que estamos escaneando son de una tipología u otra, si son documentos multipágina, a doble cara, documentos apaisados, etcétera. Podremos configurar estas diferentes opciones para, de esta manera, mejorar la interpretación del sistema y obtener una mejor calidad de los datos. Además, algo muy importante, en este módulo de escaneo es integrado la firma electrónica o digitalización certificada. La digitalización certificada es un proceso que es bastante popular ya hoy en día, pero en su momento supuso algo muy revolucionario, que permite destruir las facturas que recibimos en papel. Esto mediante un proceso un poco más complejo, la agencia tributaria autoriza a las empresas que estén certificadas, como en este caso es el caso de Lexmark, a que firmen esos documentos y posteriormente puedan destruir el documento en papel. En este caso lo que haremos será seleccionar una de las firmas que tenemos
y a firmar estos documentos. Ya contiene una firma digital insertada y ya habríamos terminado nuestro proceso de escaneo de imágenes. Nos dirá que hemos escaneado 4 facturas y que además el certificado en el que hemos utilizado es X. Bueno, ya tendríamos nuestras 4 imágenes. El siguiente paso sería el módulo de OCR. Este módulo de OCR, como decíamos, se va a encargar de extraer toda la información relevante del documento. En primer lugar, pues los datos del proveedor, los campos que queramos capturar, base imponible, los importes, etcétera. Además, todos esos campos son confiables y podemos añadir o quitar todos los que queramos. También importante, vamos a ver cómo el sistema va a poder realizar una extracción automática incluso de los datos del proveedor. Esto lo que nos va a permitir, a diferencia de otras tecnologías que hay en el mercado, es no tener que realizar una plantilla previa por cada uno de los documentos que nosotros vamos a recibir, por cada una de las tipologías. Con otras tecnologías que existen en el mercado, debemos generar una plantilla previa por cada uno de los proveedores que tenemos, dado que cada uno nos envía las facturas en un formato diferente. Gracias a esta tecnología, eso no es necesario. ¿Cómo lo conseguimos? Lo conseguimos importando toda la información del maestro de proveedores del cliente. Este maestro de proveedores contiene información tal como el nombre, el CIF, la dirección, el teléfono, etcétera. Con lo cual, en el momento que el sistema realiza SR, que vamos a ver cómo estamos haciendo ahora, va a intentar buscar similitudes entre lo que captura en el documento y lo que hay en el maestro de proveedores. Verá que cuando encuentra una similitud relevante, como puede ser el CIF o la combinación del nombre y el teléfono, etcétera, automáticamente va a asignar que ese formato de imagen pertenece a un proveedor concreto, de manera que baje de forma automática y sin que tengamos que hacer nada, una plantilla, como decíamos, de forma automática. Va a ver ahora un poquito más en detalle también cómo lo ha realizado. Hemos visto cómo ha procesado este documento y mediante nuestro módulo de Collector vamos a intentar importar esa imagen que teníamos en el buzón de correo electrónico para que podamos ver también cómo es capaz de recuperar esa información. De hecho, ya la ha recuperado. Y vamos a ver cómo, sin necesidad de tener que escanear un documento, simplemente conectando con la cuenta de correo, él ya ha realizado esa extracción del XML. De hecho, si entramos ahora en el buzón de correo, veríamos cómo esa factura ya ha sido procesada, etcétera. Vamos a ir al módulo de verificación. Ahora aquí vamos a actualizar los datos y a ver cómo tenemos también un sistema de clasificación de facturas. ¿Esto qué significa? Que dependiendo del estado del documento, dependiendo del usuario lo haya escaneado o dependiendo, por ejemplo, de la sociedad incluso, vamos a poder generar diferentes carpetas en las que las facturas se van a clasificar de forma automática. En este caso nosotros hemos hecho una validación muy sencilla en la que son facturas que requieren intervención de algún usuario o facturas que ya han sido procesadas completamente. Otras primero en las que requieren alguna intervención y vemos cómo tenemos cuatro documentos. Por la hora podemos ver que estas son las que hemos escaneado y, sin embargo, esta factura que tenemos en esta zona es la que hemos importado en formato XML desde el correo electrónico. Ahora vamos a ver cómo también de ese XML podemos construir algo que es visible posteriormente para el usuario. Bueno, pues entran en la primera de ellas. Vemos aquí cierta información. Efectivamente vemos como el sistema ha detectado que se trata de este proveedor. Incluso si nos posicionamos aquí, nos está diciendo que ha encontrado información como puede ser el CIF o puede ser el número de teléfono. Veremos que es información que ya existe en el maestro de proveedores. Como decíamos, hemos importado ese maestro y aquí vemos efectivamente cómo tenemos todos esos datos del maestro. Pues la dirección, tenemos la ciudad, etcétera. En el caso que ha encontrado, bueno, pues ha encontrado el CIF y ha encontrado el teléfono, con lo cual es suficiente para él para poder asignar la información de proveedor. Bueno, a ver por qué esta factura no está completa, porque a simple vista para que el OCR no ha fallado. Aquí vamos a poder ver también cómo el sistema extrae toda la información de forma automática. Si nos fijamos, hay unas zonas, lo voy a hacer un poquito más pequeño, si nos fijamos hay unas zonas en el documento recuadradas en verde y hay otras zonas recuadradas en rojo. Ver también a la parte inferior para que lo veamos mejor. Fijemos, hay unas zonas recuadradas en verde y otras en rojo. Las recuadradas en verde son palabras clave.
¿Qué significan palabras clave? Nosotros a cada uno de los campos que queremos capturar le asignamos un cierto número de palabras identificativas. Por ejemplo, para el número de factura asignamos número de factura, factura num fac, en definitiva esas palabras que aparecen habitualmente dentro de facturas para asociar, por ejemplo, en este caso que estamos hablando, el número de factura. Para el total de factura, pues será total factura, total fac. Son esas cadenas de datos que nosotros tenemos preestablecidas para que el sistema pueda identificar de forma automática estos campos. En el momento que encuentra, por ejemplo, total factura, pues le intenta asociar el valor más cercano que tenga ese formato compatible. Por ejemplo, un total de factura tiene que tener un formato de importe. Como vemos en este caso una fecha, pues tiene que tener un formato de fecha, como vemos aquí. Bueno, en este caso, además, vemos que se nos presenta una incidencia a nivel de línea de detalle. Ahora explicaré cómo podemos capturar las líneas de detalle, pero primero vamos a ir a los errores. En este caso vemos cómo el sistema parece que lo ha capturado correctamente, pues ha capturado este precio unitario, ha capturado este precio de línea y estas entidades. ¿Qué es lo que está pasando? De hecho, si lo validamos, el sistema nos lo va a decir. Va a decir que hay una incidencia porque hay un error en la línea de detalle. La validación, el precio total, no se corresponde con el precio unitario y la entidad. En eso sería una incidencia que tenemos en el documento y ya el usuario sería el que decidiría si quiere o enviar esta factura al workflow de aprobación o si quiere corregirla, pues por ejemplo, porque él ya sepa que debe ser así. Bueno, en este caso, por ejemplo, para poder aprobar la factura vamos a ponerlo correctamente para que veamos cómo efectivamente ese era el error únicamente. Además, también vemos cómo aparecen dos campos, que son aprobador y tipo de error, que no son campos de captura. Ve como todos los demás son campos de captura, pues nos dice de dónde has traído el número de factura, la fecha, el tipo de IVA. Si os fijáis, vamos viendo cómo va señalando de qué área del documento ha realizado esa extracción. Incluso NEDA también podemos detectar el pedido, el albarán. En definitiva, tenemos aquí toda la información relevante para que el sistema la extraiga. Pero aquí vemos dos campos adicionales. Estos dos campos adicionales son campos de validación automático que el sistema ha podido definir para decir a quién tiene que ir ese flujo de aprobación. ¿Qué haciendo para validar las facturas? Bueno, pues en este caso lo que es validar, por ejemplo, la información del pedido y todos los importes. Para validar la información del pedido, lógicamente necesitamos que el cliente nos proporcione cierta información sobre los pedidos que tiene generados en el sistema. De esta manera, pues de una manera muy sencilla, integrado en una base de datos, por ejemplo, nos hacemos esa validación para que podamos llegar a saber, pues por ejemplo, si el pedido existe, si el importe del pedido es el de la factura o viceversa, todo ese tipo de validaciones que nos van a permitir lanzar los flujos de trabajo de forma típica. En este caso, ¿qué es lo que ha detectado el sistema? Bueno, pues que el importe del pedido es mayor que el importe a factura a través de esa validación de base de datos. En el caso no es un error, en realidad es un warning que nos está diciendo que no se corresponde esa factura con ese pedido. Pero bueno, puede ser pedido abierto, por ejemplo, y sería correcto. ¿Qué hacemos en este caso? Pues en esta configuración que hemos definido, estamos lanzando esta factura al creador del pedido. ¿De acuerdo? Bueno, de esta manera veremos cómo podemos asignar diferentes errores y ahora lo veremos con más facturas. Muy interesante que antes he explicado un poco a medias es la captura de las líneas de detalle. El sistema puede extraer, al igual que hemos extraído los campos de cabecera, toda la información de líneas de detalle. También, de nuevo, podéis ver cómo cuando vamos navegando por los campos nos está diciendo de qué área del documento ha realizado esa extracción. Esta factura de ejemplo, que solo tiene 4 líneas, puede no parecer demasiado útil, pero imaginad facturas de 20 páginas con 20 líneas cada una. Es que 400 líneas a mano en un sistema ya no es tan sencillo. Pues el sistema del Lexmark Invoices lo hará por nosotros, también de forma automática. Una cosa muy interesante que no he comentado es que en caso de que el sistema, la primera vez que procesamos una factura, va a tener algún error en la captura, pues porque aparece varias veces la misma palabra clave, por ejemplo, únicamente tendremos que recuadrar el área del documento para que, bueno, en este incluso veis cómo ha saltado una validación de que no existe esa factura con ese pedido.
Pero en este caso lo que estamos viendo es cómo únicamente recuadrando el área del documento, el sistema nos va a mapear el campo correcto. Vamos a mapear de nuevo el correcto, así no nos está dando ningún error y nos está diciendo que es correcto. Y lo más importante de recuadrar estos datos en la factura es que el sistema lo va a aprender. Es decir, la siguiente factura que procesemos de este mismo proveedor capturará el valor de la misma zona donde le especificó el usuario. Con lo que las modificaciones las hacemos una sola vez y todas las facturas que recibamos posteriormente serán procesadas de forma automática. Bueno, vamos a dar una factura, ya tendríamos una factura aprobada. Entras en otra. En este caso parece que esta factura pues no tiene ninguna incidencia, solo nos dice que no existe ese pedido para ese proveedor. Bueno, pues en este caso lo mandaremos parece que no tiene ningún error, como no existe el pedido, no tenemos cómo automatizar ese lanzamiento de pedido, con lo cual veremos ahora en el workflow cómo solucionamos esto. Vamos a probarla. Vamos a en otro documento. En esto también tenemos la misma incidencia, no existe este pedido, pero aquí sí tenemos un creador, no existe este número de pedido para esa factura y con esos importes, con lo cual también lo lanzará a ese usuario. Bueno, aquí también vemos como hay un error del documento, lo corregimos y podremos aprobarlo. Esta es la factura que hemos importado por email y lo interesante que queríamos mostrar es cómo el tema para las facturas que recibamos en un formato que no sea un formato imagen o que no hayamos escaneado, en este caso a las facturas en XML, lo que vamos a hacer es generar una plantilla de factura. Es decir, será un formato igual para todos los proveedores que nos envíen facturas en formato XML, pero lo que vamos a conseguir es que luego el usuario tenga la posibilidad de esa factura de una manera legible. Y luego a la hora de buscar esos documentos en el archivo, pues tendremos al menos una imagen que nos muestre toda la información de factura. ¿De acuerdo? Aquí vemos como no tiene pedido ni nada por el estilo, no es una factura de prueba, pero bueno, simplemente comentaros cómo sí podemos procesar esas facturas en XML y que nos genere una imagen, aunque sea una imagen ficticia. ¿De acuerdo? Vamos a probar esta última factura que teníamos aquí. Bueno, en este caso también nos está diciendo que este documento tiene un importe mayor a una cantidad determinada, con lo cual se lo hemos enviado a otra persona. ¿Vale? Bueno, pues vamos a validar estos documentos. Ya tendríamos, si recordamos, hemos escaneado los documentos, hemos hecho el OCR, las hemos verificado y aprobado en el módulo de verificación, con lo cual lo último que nos quedaría sería transferirlas al workflow, al archivo. Proceso estos documentos, veremos cómo el sistema ahora va a transferir esos 4 documentos y es algo que el sistema va a hacer de forma automática, pero para que veáis cómo funciona, os enseñamos siempre en la demo todo el proceso. Lo que hemos generado en este momento, como podéis ver por la hora, internamente generamos una imagen del documento, un fichero digital que luego va a ser el que vamos a importar con el sistema de workflow. Bueno, también para que lo veáis, vamos a importarlo, veréis, pues, esta será la imagen que acompañará posteriormente a cada registro de factura. Bueno, simplemente para que vierais cómo funciona. Y ya vamos a ver en la parte de workflow y archivo. Es que hemos procesado estas facturas, bueno, si las facturas son correctas, las enviaremos a nuestro archivo y además las enviaremos a vuestro sistema financiero para que puedan ser contabilizadas, etcétera. Pero veis que había algunas facturas que presentaban incidencia. Para ello las vamos a poder resolver a través de nuestra plataforma de Content. Esta plataforma de Content la ponemos de ella en dos versiones. La primera de ellas es la versión web, que es mucho más ligera y no requiere instalaciones ni nada por el estilo. Y la segunda es un cliente que hay que instalar en cada uno de los equipos. Pero la información que vamos a ver en las dos es exactamente la misma porque accedemos a las mismas bases de datos. Bueno, vamos a entrar en el sistema. En primer lugar voy a entrar como administrador para que veáis un poco las diferencias que podemos asignar y los permisos que podemos asignar a cada uno de los usuarios. Y en este caso vamos a entrar como administrador. Bueno, al entrar como administrador ya vamos a ver cómo tenemos aquí diferente información. En primer lugar, si entramos en procesamiento de facturas, veremos como en este caso tenemos 3. Una de ellas ha ido a
al usuario, si recordáis, a uno de los usuarios, la otra al otro de los usuarios que teníamos, y una de ellas, si recordáis que no teníamos el proveedor y no teníamos cierta información del pedido, he ido a un usuario que es lo que llamamos un manual dispatcher. Es una persona que va a tener que decidir a quién envía ese documento. O sea, una persona con el conocimiento suficiente para poder decidir a quién que ir esa factura de la que no disponíamos de información suficiente para poder distribuirla de forma automática. Además, si nos vamos al archivo, vamos a ver cómo las facturas, si recordáis, había una que no presentaba ningún tipo de incidencia. Vamos a ir un campo aquí para que veáis que la hora y la fecha corresponden. Bueno, con la hora y fecha actual, estamos a 9 de septiembre a las 12:23. Bueno, aquí abajo podéis ver que ya son las 12:25. Pero bueno, para que veáis cómo ya esta factura ha ido al archivo de forma automática. ¿Por qué? Porque no presentaba ninguna incidencia y no ha sido necesario que se lanzara a un flujo de aprobación. ¿De acuerdo? Para que veáis cómo se verían en el archivo, pues ya tendríamos el acceso a la imagen de la factura y a toda la información que se ha capturado de ese documento. ¿De acuerdo? Vamos a verlo para poder centrarnos en las que de verdad sí presentan alguna incidencia. Bueno, teníamos cierta información que nos está mostrando, bueno, pues la sede del documento, números de factura, etcétera. Una cosa muy importante, aquí estamos viendo, esto es un entorno para mostrar la plataforma, pero podéis añadir en el template que queremos que nos muestre la información, toda esta información. Podríamos generar tantas columnas con información como queramos. Pues, por ejemplo, la de creación del documento, podríamos agregar unas ventanas en base a los usuarios que hayan chequeado esa factura, el nombre, bueno, añadir o quitar diferentes campos dependiendo de las necesidades de cada uno de los clientes. Como decíamos, este sería un resumen de todas las facturas que están en este momento en el sistema. Esto le va a permitir al usuario administrador tener ese control. Podemos hacer pues plazos de aprobación de las facturas. Si alguien supera ciertos plazos, pues podremos recibir notificaciones, cosas por el estilo. Y además también aquí vemos cómo este usuario, decíamos que es el administrador, está dando acceso a todos los posibles usuarios. Pues tiene acceso a Julián, que vemos cómo tiene una, el usuario que tenía que distribuir esos documentos, que era Manual Dispatcher, que tiene también un documento, tiene también un documento pendiente de aprobación, y luego también tenemos diferentes buzones para facturas que han sido rechazadas, que podrían ser validadas por un tercer usuario. Incluso aquí hemos creado también un nivel ficticio que sería para un aprobador superior, es decir, por ejemplo, Pedro aprueba la factura, pero las facturas sean superiores a 10.000 euros, las tiene que aprobar un director financiero. Bueno, pues en este caso él aprobaría su documento, pero podríamos hacer que se da a un aprobador superior. Vamos a entrar ahora con otro usuario para que podáis ver un poco las diferencias que hay. Y aquí en cada uno va a poder enviar los documentos. Bueno, vamos a entrar, por ejemplo, con Julián, que si recordáis tenía una factura pendiente de aprobación. Y en este caso, además, vais a ver como cuando abrimos esta pestaña, efectivamente, solo tengo acceso a mis datos. Cada usuario que entre, él solo va a poder ver para lo que tenga permisos. Toda esa información que vemos antes no va a estar disponible para él. Incluso he dejado aquí activo el archivo para que veáis como él no tiene permiso para ver ese archivo. Dependiendo de los permisos que asignemos a cada usuario, podrá haber una información u otra. Vamos a entrar, por ejemplo, con este usuario. Vemos cómo esta factura lleva en el sistema 4 minutos, que es el tiempo que ha pasado desde que la hemos transferido desde el sistema de captura. Y en ella ya vamos a ver varias cosas. La primera de ellas es importantísimo, la imagen del documento siempre junto a los datos. Esto es muy importante para el usuario porque agiliza muchísimo el proceso. No te irá a pedir las facturas a un compañero, facturas fotocopias, facturas que acaban en cajones, este tipo de cosas que ya sabemos. Bueno, pues él tendría aquí toda la información de los captura del sistema. Incluso podríamos ver aquí qué es lo que pasa. Bueno, pues en este caso nos está diciendo el sistema que el importe del pedido es mayor al importe de la factura. Bueno, pues en este caso quedaríamos en el sistema que es correcto o no es correcto. Va a poner una nota además, que también es posible para que llegue al siguiente usuario. Vamos a poner a aprobar. ¿Y qué más cosas podríamos hacer? Bueno, pues por ejemplo,
podemos añadirle un timestamp al documento. Esto también es útil para que cada usuario pueda dar su sello en el documento y luego a efectos de auditoría o de trazabilidad interna de cada documento es bastante útil y a la gente le gusta bastante. Y también podríamos incluso, si fuera necesario, insertar una firma digital. Esta no suele ser tan necesario porque ya nosotros con nuestra tecnología generalmente hemos implementado de firma digital en el modelo del escaneo, pero en caso de que se quisiera introducir una firma digital para sellar el momento de la aprobación, podríamos también hacerlo. Pues usuario, vamos a ver qué podría hacer. Este usuario, al ser el que ha recibido el documento, va a tener varias posibilidades. En primer lugar, podría mandarla al archivo, es decir, esta factura es correcta, yo ya la valido y la archivo. Puedo enviársela de nuevo al distribuidor de facturas porque puedo darme cuenta de que esta factura no es mía, no sé de quién es, no pertenece a mi sociedad, ha habido un error, lo que sea. Nos va a permitir también enviárselo a esa tercera persona. Va a rechazarla porque efectivamente nos hemos dado cuenta de que la factura es errónea y no queremos procesarla. O, lo comentábamos antes, podríamos enviarlo a un aprobador de nivel superior. Debido al importe de este documento, pues por ejemplo tiene más de 10.000 euros, bueno, pues vamos a poder enviársela a un aprobador. En eso, esta factura, sin recordar lo de Ariane, la vamos a enviar a archivo. Vamos a decir que es correcta y vamos a enviar a archivo. Ese proceso y se habrá ido a archivo. Luego veremos cuando entremos de nuevo con el administrador cómo esa factura efectivamente está en el archivo. Vamos a entrar de nuevo con el dispatcher, el usuario que nos va a permitir distribuir esa factura entre los usuarios que tenemos disponibles en el sistema. Y como también tiene una, en este caso ya han pasado un par de minutos más, con lo cual está en 7 minutos. Y vemos cómo él va a ver esta factura, va a ver que esta factura pertenece a Juan Antonio, puede ser que Juan Antonio pertenezca a un departamento concreto, con lo cual, al lanzar ese workflow, vais a ver cómo tiene diferentes permisos a los que tenía Julián. En este caso, va a poder enviar el documento a cualquiera de las dos personas que tienen la autorización para hacerlo. Pues en este caso se lo vamos a enviar a Pedro. Ahora vamos a ver cómo al logarnos como Pedro, debe tener dos documentos. Ya no solo tendrá el que recibió originariamente, sino ahora deberá también el que ha enviado el distribuidor de documentos. Efectivamente, como tenemos dos documentos. Uno, el que entró en el momento de la transferencia de la parte de captura, y uno que lleva 17 segundos en su cola, que es el que acabamos de enviar a través del distribuidor, del dispatcher de facturas. Vamos a entrar en una de ellas para hacer una tarea diferente. En este caso, además, Pedro puede tener incluso permisos para modificar los valores de los campos. Por ejemplo, él se puede dar cuenta de que no existía el pedido, pero no existía el pedido porque a lo mejor en la factura estaba mal reflejado o porque había un sello encima y el sistema no lo ha podido capturar. Pues hacemos una modificación y diríamos, hay que apruébala, por favor, y se la vamos a enviar al aprobado siguiente. Ya por ejemplo, un director financiero. Bueno, apruébala, por favor. Y dimos cómo enviar ese documento a una. Bueno, tenemos nuestro documento procesado y se nos abriría automáticamente la siguiente factura. Y esta factura, por ejemplo, la vamos a mandar también a archivo. Bueno, pues nos quedaría entrar con el director financiero, que sería, pues, por ejemplo, le pusimos FinAdmin. A 32 segundos tiene una factura en su sistema, va a poder ver en ella, va a poder ver cómo el usuario anterior le introdujo esa nota. En este caso, escribí incorrectamente para que veáis cómo lo estamos haciendo en directo. Y bueno, pues vamos a ponerle, decido que yo como director le quiero poner un aquí, de que el logado está en esta fecha, y la vamos a enviar ya directamente a archivo. De nuevo veis cómo tiene permisos diferentes. Ya el grado más alto del workflow ya solo puede archivar
o rechazar esos documentos. Lo vamos a archivar también y vamos a ver cómo entremos ahora con el final, que sería el administrador del sistema, poder va a tener más dos. Entramos aquí y vemos cómo ya tendrá todos los que habíamos procesado. Incluso si entramos en él, pues vais a ver cómo ya tenemos toda la información ya reflejada en el archivo. Podremos ver en cualquier otro documento. Si recordáis, a algunos les habíamos introducido alguna nota. Es lo que os decíamos antes, de que les podemos insertar una firma digital, haría falta pues introducir los passwords, solo ciertas personas podrían hacerlo, etcétera. En definitiva, el sistema lo que nos permite es capturar información de forma automática, en caso de que haya alguna incidencia, enviarla a un workflow de aprobación y posteriormente generar un archivo que luego va a ser accesible para poder buscar esas facturas de una manera mucho más sencilla. Por una búsqueda, pues por un criterio concreto, pues por ejemplo por el nombre, o incluso el sistema nos permite definir ciertos campos por los que hacer búsqueda, pues por ejemplo por número de factura o por nombre, etcétera. Incluso también podemos acotarlo, por ejemplo, pues para que si el caso que sea un importe, pues muéstrame todas las facturas mayores de 500 o todas las facturas más de 1.000 euros. Con lo cual vamos a tener en una sola plataforma y en una solución paquetizada, vamos a tener la captura y extracción de la información en cualquier formato. Vamos a poder tener ese flow de aprobación que nos va a permitir agilizar mucho el proceso de facturación, y ponemos un archivo documental, no llega a ser un gestor documental, pero sí es un archivo que nos va a también permitir encontrar toda la información de una manera muchísimo más sencilla. Bueno, eso es que haya sido interesante y que os haya resultado útil. Muchas gracias.